Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo calcular el arco capaz con regla y compás. Lo primero que debes saber es que el arco capaz de un segmento es una semicircunferencia. Por ejemplo, desde este punto P yo puedo observar este segmento bajo un ángulo que voy a llamar alfa. Pero no solo este punto cumple que yo puedo ver con un ángulo alfa este segmento. Uno muy fácil de ver es justo el simétrico. Este punto P' observa el segmento bajo el mismo ángulo alfa. Es un poco más difícil ver que toda la circunferencia que pasa por P y por P' observará cada uno de sus puntos el segmento AB bajo el mismo ángulo. Si te das cuenta, no dejan de ser más que ángulos inscritos en una circunferencia. Luego, la cuestión radica en saber cómo calcular esa circunferencia. Pues vamos a construirlo. Bueno, tenemos aquí un segmento. Lo primero que vamos a hacer es calcular su mediatriz. Para eso necesitamos un compás. Una vez que yo tengo marcada la mediatriz, decido qué ángulo necesito para calcular el arco capaz. En este caso no necesito un ángulo en particular, así que voy a trazar una recta y que sea el ángulo que salga. Por un extremo del segmento yo trazo una recta a un determinado ángulo que va a ser el ángulo que va a definir mi arco capaz. Para seguir construyendo el arco capaz yo trazo una perpendicular a esta recta por el punto A. Y esta recta la tengo que prolongar hasta que corte la mediatriz. Este punto lo llamo O. Este punto O es el centro de un arco que pasa por A y B y donde sus puntos ven A y B bajo un ángulo de 90 grados. Que simplemente tengo que marcar la circunferencia, que para ello necesito el compás. Luego, cualquier punto de esta circunferencia, el que sea, ve el segmento AB bajo un ángulo alfa. Tienes que darte cuenta que podría haber calculado otro arco en esta parte inferior del dibujo, porque nadie me ha dicho que el ángulo alfa lo tomase hacia abajo, como lo he tomado yo, o hacia arriba. Si hubiese tomado el ángulo alfa hacia arriba, yo habría obtenido un punto O aquí abajo, que marca el centro de otro arco. Ahora te voy a explicar por qué este método funciona. Lo que he hecho cuando he trazado una recta con un ángulo alfa sobre el segmento, realmente al final lo que voy a calcular es la tangente con un ángulo alfa en ese segmento. Lo siguiente que hice fue calcular una perpendicular, que es el radio de ese arco. Y el radio de ese arco va a llegar hasta la mediatriz del segmento. Al intersecar esa perpendicular con la mediatriz del segmento, estoy obteniendo el centro de una circunferencia, tal que vea a este segmento con un ángulo alfa.